Muy buenos días, el tema de hoy es proyectos. Vamos al libro de Proverbios capítulo 16, verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proyectos. ¿Cuántas personas planean proyectos de vida? Proyectos de matrimonio, proyectos de noviazgo, proyectos de liderazgo, proyectos de negocios, proyectos de viajes, proyectos de hijos, proyectos de negocios. Muchos planes, proyectos se planea el hombre, pero ¿en cuál de ellos está el Señor? ¿Será que primeramente ponen al Señor por delante antes de los proyectos? ¿O será que hacen los proyectos, los planes y en el camino involucran al Señor? Pero muchos involucran al Señor cuando empiezan a encontrar inconvenientes, obstáculos, barreras para empezar a avanzar o evolucionar. O como que van avanzando pero llega un momento en que hay un alto en el camino y que las cosas se estancan. Venga, metámonos en oración, llamemos a los de la iglesia que nos ayuden a orar, llamemos al pastor, llamemos al líder, llamemos a los que van a la iglesia, que interceden, que están en la oración, que nos ayuden a orar para qué está pasando con ese proyecto, que no se nos avanza, no evoluciona. Venimos también en un momento se estancó, ¿qué estará pasando? Y como que solamente buscan al Señor para poder salir de este estancamiento y que el proyecto siga avanzando o qué proyecto pueden avanzar en otro nuevo o poderse expandir, pero buscan al Señor como ese Dios bombero para que lo pueda guiar y orientar o sacar de ese estancamiento en que están. Por eso la palabra de Dios nos enseña: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y es precisamente empezar antes. Cuando usted y yo hagamos planes, proyectos, primeramente invitemos al Señor. Y cuando invitamos al Señor, el Señor viene y nos da claridad y entendimiento. Y nos da entendimiento cómo poder planificar esos proyectos, cómo guiarlos, cómo orientarlos, pero en la sabiduría, en el entendimiento, en el conocimiento del Señor. Por eso dice, tus pensamientos serán afirmados. Entonces usted no dudará, no entrará en incertidumbre, en temor, en inseguridad, en pensamientos de frustración, sino que usted irá firme, confiado, determinado en esos proyectos que tiene que hacer o que ha planeado hacer, pero con el Señor le será mucho más fácil, más llevadero el proceso. Por eso cuando le hablo de relaciones, de matrimonio, de proyectos, de noviazgo, de viajes, de empresa, de relaciones interpersonales, inclusive relaciones familiares, proyectos de familia, pero también proyectos de ministerio. Y si lo ponemos primeramente delante del Señor, como nos enseña la palabra, nuestros pensamientos serán afirmados y será mucho más fácil el proceso para llevarlo, mucho más fácil el proceso para que se haga realidad y encontrar la respuesta en el Señor, ya que nuestra capacidad para planear y tomar decisiones viene directamente del Señor. Y es que Él nos bendice en ello siempre, porque nos ofrece su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento para poder trazar nuevos caminos, pero también para alcanzar los proyectos que usted y yo tenemos pensados en el Señor. Y es cuando entramos en la oración, pero también cuando buscamos el conocimiento a través de las Escrituras, encontramos esa guía, ese discernimiento, ese entendimiento que usted y yo necesitamos para poder avanzar, pero también para tener esa confianza en que usted y yo estamos seguros cómo podemos avanzar y evolucionar en los planes del Señor. Por eso cuando miramos a la luz de las Escrituras, la palabra nos enseña a usted en Santiago 1:5. Dice, se nos insta a usted y a mí cómo pedir, cómo hablar, cómo obrar, cómo actuar, cómo hacer, cómo ejecutar. Pero mire que aquí nos enseña que no lo hagamos en nuestras fuerzas, de pronto nuestro conocimiento, de pronto nuestras estrategias. Es que tal persona lo hizo así, yo sé que este proyecto se me va a dar porque si a él se le dio, a mí se me da mucho más porque soy más creativo. ¿Y qué nos dice Santiago 1:5? Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual la dará abundantemente sin reproche. Sin reproche, y precisamente nos da abundantemente. Pero acá Santiago nos habla que nos da una sabiduría abundantemente. Esa sabiduría en la cual usted y yo estamos sesgados en la sabiduría humana, en la sabiduría del conocimiento del hombre. Y una sabiduría abundante la del Señor. Estrategias, orientación, discernimiento, entendimiento, revelación, conocimiento en el Señor. Y como que el proyecto, lo que yo tenía planeado, esto se me expande mucho más la mente, la creatividad, el entendimiento, porque para mí no lo veía tan grande, no lo veía tan amplio. Y el Señor nos da facilidades en todo, en su sabiduría. Por eso nos dice que se halle falta sabiduría, pídela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Sabiduría cómo actuar, sabiduría cómo ejecutar, sabiduría cómo planear, sabiduría cómo dirigir, sabiduría cómo orientar, sabiduría cómo expandirnos. Y el Señor viene y nos da esa sabiduría siempre y cuando busquemos esa sabiduría en el Señor.
ya que el Señor no solamente nos concede esa sabiduría, sino que lo hace generosamente, pero nos la da sin ninguna restricción. Y es que cuando buscamos esta dirección en nuestros proyectos, Él viene y provee las respuestas, pero también da la claridad que usted y yo necesitamos, porque a veces como que buscamos claridad de pronto en el socio, en el amigo, en el familiar o en la persona que le fue bien y no buscamos la claridad en el Señor. Pero también es importante reconocer que aunque contamos con nuestra habilidad para que usted y yo podamos planificar, viene la sabiduría, es una que trasciende todo conocimiento humano, toda comprensión humana. Y el Señor viene y nos habla a cada uno de nosotros cómo podemos obrar y actuar para esa circunstancia, esa situación que usted y yo estamos proyectando a hacer. Y Él nos da entendimiento y el Señor podemos obrarlo ya dirigidos solamente con Él en ese entendimiento. Por eso mire lo que nos habla en el libro de Isaías 55, 8 al 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es ahí donde el Señor nos habla a usted de mí. Oiga, pero mis pensamientos supuestamente son grandes porque yo pienso en grande. Hay personas que dicen que piensan en grande porque piensan tener una empresa que se convierta en una multinacional o en un negocio en el cual pueda incluir a toda su familia, una relación en la cual pueda durar toda la vida, un matrimonio en el cual pueda durar toda la vida, un matrimonio en el cual pueda tener tantos hijos y que Dios me proveerá para tener esos hijos. Pero cuando viene en la palabra dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y a veces planeamos y proyectamos cosas en las cuales como que para mí está como muy lejos. De pronto no me va a alcanzar el dinero, de pronto esta relación no creo que vaya a avanzar, de pronto este proyecto no se va a dar tan grande. Pero cuando los ponemos en el Señor, no son sus pensamientos, no son sus pensamientos, no son sus caminos, es lo que el Señor quiere planear. Pero dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. O sea, esos caminos son los que debemos andar con los proyectos. Ese proyecto lo colocamos delante del Señor y Señor, que no sean mis caminos, que sean tus caminos, porque dice que esos son más altos que los míos. Pero también dice que mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo de pronto tengo unos pensamientos sesgados, Señor, pero quiero tener tus pensamientos en estos proyectos. Los presento delante de ti, pero quiero que ese proyecto esté acorde a tus caminos, acorde a tus pensamientos. Entonces que viene el Señor, si usted y yo le hablamos al Señor en ese paso, el Señor viene y nos da esa sabiduría también y nos guía hacia decisiones que honramos a Dios, pero también que podemos beneficiar a otras personas, de pronto los del entorno, pero también beneficiar a otros que le podamos dar trabajo y otros que podamos involucrarnos en los proyectos. Pero es cuando buscamos esa dirección en el conocimiento del Señor, ya nuestros proyectos pueden estar seguros en Él. Y Él mismo nos conducirá por caminos de justicia, por caminos de protección, por caminos de seguridad, por caminos de confianza. Esos caminos que el Señor nos enseña a usted y a mí cómo obrar y actuar para cada circunstancia, para cada situación, ya seguros, confiados en que el Señor es el que obrará en cada uno de nosotros. No serán nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino cómo el Señor obrará en cómo usted y yo debemos obrar, cómo debemos actuar para cada circunstancia, cada situación, y entendemos cómo el Señor llena nuestra mente de ese conocimiento, de ese entendimiento. Por eso cuando encontramos en la palabra en el libro de Proverbios capítulo 2 verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando vamos a la palabra, Señor, este proyecto yo lo tengo y lo presento delante de ti, pero quiero que ese proyecto, si es tuyo, se dé. Abras puertas, abras caminos, proveas, coloques personas idóneas, correctas, contactos, proyectos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo expandir? Pero ¿cómo lo puedo hacer en tu dirección y tu entendimiento? Y viene y nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y automáticamente su sabiduría nos da entendimiento, pero también nos da conocimiento, pero también viene la inteligencia para planear. Y para planear lo que usted y yo pensamos hacer, pero en los planes del Señor, ya que la sabiduría que proviene de Dios a usted y a mí nos capacita para poder tomar decisiones que reflejen su carácter, pero también que nos acerquen a un propósito en la vida, y ese propósito que sea en el Señor, porque muchas veces esos proyectos están enfocados y están cegados, porque pronto me empieza a ir bien y como que me llego a volver orgulloso, altivo, prepotente, y como que yo tengo más y puedo lograr más que otra persona y le voy a demostrar a este, le voy a
demostraré a mi familia. Bueno, y como que el enemigo entra y toma ya el control y ya no está el Señor. Y como que el enemigo logró el objetivo. Pero si usted y yo se lo permitimos al Señor, el Señor viene y obra a través de nuestras vidas, y es en nuestra búsqueda por cumplir nuestros proyectos, pero también buscamos la sabiduría del conocimiento del Señor. Y es cuando entramos a confiar en Dios, pero también obrando en cada detalle, que Él nos pueda guiar en ese mejor proyecto, guiados en nuestras vidas en su dirección. Y es reconocer nuestra habilidad para planificar y decidir cuando proviene directamente del Señor y nos da entendimiento para obrar y actuar acorde a cada circunstancia, a cada situación. Por eso la oración que hago por usted es que el Señor le dé claridad y entendimiento en cada proyecto que usted coloque. De pronto, para este nuevo año que va a empezar, que el Señor le dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, pero que coloque los planes y proyectos delante del Señor, y el Señor los afirmará, pero en sus caminos, en su conocimiento, en su sabiduría, en su palabra, en su verdad, en Cristo Jesús.